Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a platicar sobre el Tao Te Ching, este libro del filósofo Así es. Lao Tzu. Si quieren ver la primera parte de esta plática, está en YouTube. Nos pueden encontrar con el nombre Daria, Dar, Y-A, Bert, B-E-R-D. Daria Bert, ahí pueden ver nuestros videos y la primera parte de este tema. Hoy vamos a continuar porque hay muchas cosas que obviamente tiene este libro muy interesantes, frases como esa clásica sabiduría china que todos conocemos, todos la hemos oído, leído en Facebook, pero queremos platicar un poco más profundo sobre esto porque es un tema que verdaderamente nos fascina a los dos. Sí, es algo que por ya muchísimos años hemos platicado sobre esto y hemos leído muchos libros. Y así a veces mucha gente dice, ¿no? Como hemos leído muchos libros o sabemos mucho de este tema, Soy muy pero leído. sí, pero la realidad es que es algo que verdaderamente nos apasiona desde nuestra adolescencia. Ya tenemos seguramente más de 15 años, por mi parte 15 años, más de 15 años leyendo esta literatura que es filosofía del Oriente, y es algo que mucha gente piensa que es solo sobre meditación o solo sobre relajación o simplemente sobre una frase que es profunda y es todo, pero esa es una forma de vivir. Y no estamos hablando de una forma exclusionista. ¿Qué quiere decir esto? De que nada más esta filosofía. Toda la filosofía del Oriente tiene algo. Desde los más conocidos, como en este caso Lao Tzu y su libro Tao Te Ching, como Buda, que es obviamente la siguiente figura muy prominente, es probablemente la más prominente en este caso, por su libro único, Dhammapada. ¿Y qué quiere decir único libro? Que se supone que son estas sus palabras directamente, este Dhammapada. Lo demás son personas que lo escribieron y muchas veces son cientos de años después se escribieron estas frases, entonces, o estas historias como los yatakas, que también se llaman. Ahora, desde estos más conocidos hasta los menos conocidos, como por ejemplo la filosofía dialéctica de Kunzun-Lun-Tzu, como la filosofía de un amor incondicional de Mo-Tzu, muchos hay y hemos leído la mayoría de estos, pero algunos simplemente te absorben, te cambian tu vida. Es algo cliché cuando lo escuchas, que me cambió mi vida, pero realmente lo es así. En este caso de el taoísmo, en particular que vamos a hablar de este libro, Tao Te Ching, que es el texto principal de esta filosofía. Y vamos a empezar con una frase que, recuerden, es simplemente una de muchísimas. No es como, nada más hay 20. Hay muchísimas en este libro. Son muchos capítulos, pero cortitos, como lo ve este libro, es muy, muy corto. Entonces, son aforismos. ¿Qué quiere decir aforismos? Es una frase que básicamente se ha comprobado que es verdadera a base de experiencia. Pero esta frase con la que vamos a empezar es una de las más utilizadas en básicamente toda la historia, desde que se escribió estas primeras líneas en este libro Tao Te Ching. Y es esto. Dice que la persona que sabe no habla y la persona que habla no sabe. Entonces, es un estilo clásico de Lao Tzu, de este estilo de voltear la frase. Primero lo dices de una forma y luego como si la volteas y te da la verdad del otro lado. Y hay muchas interpretaciones obviamente sobre esto, pero tenemos que hablar más a fondo sobre lo que significa en diferentes niveles sociales. Porque esto es lo que vemos primero en el nivel social más bajo. Y que estamos hablando del nivel social más bajo. No estamos hablando de pobreza. No estamos hablando de personas que no tienen medios de gasto económico. Estamos hablando de personas que no tienen una cultura de lectura, que no tienen una educación en este sentido. Hay personas de una clase social muy baja con doctorados. Está claro. Entonces, no porque tengas un doctorado, que seas médico, eres una persona que tiene
experiencia en el campo de filosofía o simplemente en el campo de vivir una vida más plena. Entonces, en el nivel más bajo vemos esto, que Facebook, por ejemplo, las redes sociales, Instagram, Twitter, lo que sea, se trata de esto, de hablar. Se trata de decir cosas. Y muchas veces esto lo vemos como normal, porque es algo que vemos en nuestro día a día. Facebook es una comunión de pericos. Todos hablan, todos dicen, y hay muy poco contenido importante, muy poco contenido, no nada más importante, sino valioso para tu uso, porque son la mayoría pericos, están repitiendo lo que alguien dijo de otra parte, de otra parte, de otra parte, es como un eco. Entonces tenemos que buscar la fuente, la esencia y entender de que en estos medios en particular, los que hablan mucho regularmente poco saben. ¿Cuántas veces has visto que alguien pone una frase de Bruce Lee o una frase con un fondo bonito de un mar y tiene esa frase que te encantó y la compartes o le pones un like? Pero ¿cuántas de esas personas han leído el libro? Y mucho más que esto, ¿cuántas de esas personas han leído el libro, lo han cerrado y se han puesto a meditar sobre su contenido? ¿Cómo voy a aplicarlo en mi vida? Esos son los que saben, los que no nada más lo absorben, sino lo procesan. Esto no es como leche. ¿Qué quiere decir como leche? Que es como es la frase, ¿no? Que es leche para los bebés, pero la carne es para los hombres fuertes. Tenemos que procesar cierta información. Suena interesante como que, si tú hablas, no sabes. Y si hablas, entonces está claro, no sabes. Si tú, en este caso, dices, no hablo, no es porque sé. Y estas cosas, estas como vueltas que le da esta frase, que nos da muchos significados, tenemos que entender algo muy claro, que simplemente nos está dando una guianza. Hay veces que las personas hablan y saben. Hay veces que las personas no hablan y no saben. Pero en este mundo buscamos que nos miren. Buscamos que nos pongan atención en gran parte. Y hay veces que, en mi caso, he estado en una conversación con alguien y sé que tengo su respuesta. Una persona, por ejemplo, que está hablando de que tiene diabetes y que está batallando y que tal vez está en una situación difícil. Y yo sé que tengo en mi mente, tengo la respuesta para que esa persona se cure, sane su diabetes. Hay veces que sé que la persona está en un error y me quedo callado. Y no porque quiero ser sabio o porque no lo merece, o no, simplemente porque no es el tiempo. Y muchas veces queremos forzar a que la persona cambie. No es su tiempo. Hay veces que el espíritu es tan débil que acaba por matar al cuerpo. Porque sigue comiendo, por ejemplo, esa hamburguesa. Sigue comiendo esa paleta, esa nieve. Sigue comiendo las galletas. Sigue comiendo el hot dog. Sigue comiendo el pan, lo que sea. Ese espíritu no demuestra fortaleza, demuestra fragilidad. ¿Y en qué sentido? No está listo para las ligas mayores. No es un espíritu de élite todavía. Todavía no. Las constituciones del mundo todas dicen casi que el hombre nace igual a otro, que somos iguales todos. Pero está muy claro que a lo mejor será así al inicio, pero pronto después, en la adolescencia, al nivel de adulto, ya es muy diferente ahí. Ya no somos iguales. Hay personas que están listos para las ligas mayores. Hay personas que les pasa algo pequeño y lo hacen crisis. Ese es su calibre. Su calibre es bajo, es pequeño. Entonces tenemos que entender esto, que esta frase nos dice simplemente nos da una advertencia.
cuidado con lo que dices, porque hay personas que todavía no están preparadas para esto. Y no vas a juzgar a todos de que yo sé qué nivel tienes espiritual, pero está claro, alguien te dice, es que tengo diabetes, estoy batallando, esto y esto y esto. Ni una vez, mentalmente se hace humilde y pregunta, ¿tú sabes alguna solución? ¿Cómo le harías tú? ¿Qué piensas que puedo hacer? Es muy raro esto. Vivimos en un mundo de sabelotodos, como quien dice, de que sé todo y porque por lo mismo creo que sé y desafortunadamente lo que crees que sabes, muchas veces te vas a hundir por esto. Si yo les preguntara a ustedes, ¿un diamante se puede estrellar? Y ustedes dicen, probablemente no, porque un diamante es ese material que es el más duro, es el más fuerte en la naturaleza. No es cierto, los diamantes se quiebran, se astillan, se estrellan y se pulverizan. Y no se requiere otra cosa que es de otro planeta para hacerlo. Si se caen al piso, puede estrellarse, puede rasparse, absolutamente. Y si ustedes dicen no es cierto, es porque ustedes están pensando por lo que hizo la compañía que se llama De Beers en los 60s. Y ese era uno de sus eslogans. Los diamantes son para siempre. Y nos vendieron la idea de que los diamantes no se quiebran, y que no se rompen, y que no se astillan, y que no se estrellan, y que no les pasa nada, que son indestructibles, que es una buena inversión. Y por eso crees tú que no se estrellan. ¿Real? No, no es real. Se estrellan, absolutamente. Agarra un martillo, pégale, vas a ver que lo desbaratas probablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay veces que hablamos creyendo que sabemos, pero en realidad nos conviene más mordernos la lengua. Porque lo que creemos que sabemos es una mentira, construida por personas que se han liberado a través de esclavizar a nuestra mente. Entonces, tenemos que entender que no estamos aquí para predicar, estamos aquí para ayudar. Tienes que quitarte esa toga de filósofo o de que crees que sabes porque lo leíste en Google, en una página que encontraste ahí. Tenemos que entender eso, que está muy claro esto, que el ser humano siempre está en un proceso de crecimiento constante. La ciencia decía, y esto lo recordamos en privado nosotros muchas veces, que decimos, es que como el científico antes decía que era imposible encontrar agua en Marte. Imposible. Jamás, ni en 1.000.000 de años, jamás se iba a poder. Sí, hemos hablado con varios científicos que han dicho esto, que es imposible, que nunca lo van a encontrar. Sí, y ahora están diciendo maravillosamente que debajo de la superficie terrestre de Marte es muy posible que exista un océano entero líquido. Estaban completamente equivocados. Ni una gota. Ellos decían ni una gota, ahora hay un océano. Entonces, mi favorito en particular es cuando les dices qué pasó, no que decían todos ustedes que no iban a encontrar nada y ellos dan un giro de 180 grados y dicen, no, siempre sabíamos que potencialmente había agua. Entonces se cubren. No sé por qué los científicos tienen, por su educación, su entrenamiento, tienen esa mentalidad de que tengo que estar siempre en lo correcto y si no estoy, entonces cambio la historia, como que sí, siempre sospeché, siempre sabía, no todos obviamente, pero como tenemos contacto con científicos, hemos tenido esa experiencia curiosa que no quieren decir es que no sé, es que no sabía, es que era sorprendente. Los mejores científicos, los que tenían más descubrimientos, los que tienen más impacto sobre el mundo, son los que se atrevían a decir yo no sé, o yo no me lo esperaba, me sorprendí. Esos son los mejores. Sí, es extraordinario ver cómo un científico también se expresa, porque siempre dicen, es que todo esto es una hipótesis. ¿Y la hipótesis qué quiere decir? Es un
mejor estimado, es probable. Entonces, no hay nada absoluto, depende de la situación, siempre, básicamente. Entonces, es lo mismo, como unos dirían, es que la gravedad es constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Mentira, varía la gravedad, depende de día a día. Sí, Increíble, pero cierto. Y muchos no lo quieren creer. Sí. Aún en la comunidad científica dicen que no puede ser cierto. Sí, no puede ser cierto, porque se supone que debe estar fija. No porque Sí. esto es lo que me dice la naturaleza o lo que sea, simplemente porque así se supone que es. Sí, porque así decidimos nosotros Sí. qué es. Y ese es el problema que todos tenemos, que decimos es que no es posible, es que no puede ser, o es que no, es que así es que yo lo vi. Sí. Y entonces no quieres abrirte. Por eso el que habla rápido y ya tiene una respuesta sin saber nada, sin investigar, nada más porque se le ocurrió, ese sí probablemente no sabe. Sí. El que no habla tan rápido, el que se queda callado, el que escucha, el que piensa, ese es el que es más inteligente al final. Va Sí. a tener mejores resultados en su vida. Y hay una, en particular, una señal de una persona cuando te está gritando, soy una persona con muy poco criterio y avance espiritual, cuando dicen una palabra, dicen, esta palabra es maravillosa, te identifica a las personas que tienen un muy bajo grado de pensamiento crítico, de mentalidad crítica. Crítica no de ser malo, no, crítica de tener razón, en ser racional, en pensar. Cuando alguien dice, dicen, Sí, dicen. quiere decir, ¿Quién? Sí, exactamente, ¿quién dice? Y es el punto, es como ya se cerró el telón, se acabó la obra, este es como, así es. Sí, así es. y en el otro extremo hay palabras como claramente, seguramente, obviamente, sí. definitivamente. Benjamin Franklin era famoso porque dijo que jamás hay que usar esas palabras, jamás, porque aunque estés bien seguro de algo, a lo mejor te equivocas, a lo mejor mañana descubren otra cosa y estabas equivocado tú. Y aparte das como una impresión arrogante cuando las usas mucho, ese tipo de palabras. Cierras tu mente porque ya no aceptas otra posibilidad, porque Sí. definitivamente es así. Y hay un libro muy interesante que se llama The Intelligence Trap, como vamos a decir la trampa de la inteligencia, por el autor David Robson, que habla sobre esas cosas, cómo las personas más inteligentes a veces hacen los peores errores. Así se llama el libro. Cómo las personas inteligentes hacen errores tontos. Así es el subtítulo del libro. Entonces, él está hablando de eso. Las personas a veces más educadas, con títulos, con experiencia, que supuestamente son genios, hacen cosas bien tontas, toman decisiones bien tontas porque ellos creen que saben todo y no piensan, no razonan, rápido concluyen algo y toman una decisión bien equivocada, pierden el dinero, lo que sea, creen en algo bien ridículo. Sí, o pierden la relación, lo que sea a veces. Sí. Entonces, es como, ahorita que mencionas eso, me acordé de este, y es realmente una gran mente en su campo del marketing y de anuncios y de publicidad y propaganda. Un hombre ya con muchísima experiencia, Seth Godin. Y Seth Godin es uno de los, probablemente es la figura más prominente en este campo, en el sentido del, por lo menos popularmente, que tiene muchísimos libros que compañías extraordinariamente potentes usan para sus campañas publicitarias. Y en una entrevista dijo algo absolutamente increíble para alguien de su calibre. Alguien extremadamente inteligente, con muchísimo éxito a nivel mundial, obviamente muy, muy bien establecido en la comunidad, pero dijo, yo cuando agarro un libro así lo leo, agarro el libro, veo el título, leo el subtítulo, abro el libro, veo la primera página, empiezo a leerla y dejo de leer el libro cuando ya le entendí lo que quería el autor comunicarme a mí. Cuando ya le entendí qué es lo que quiere decirme con este libro, pues ya lo cierro, se acabó la historia. Imagínense la arrogancia de decir, como a la segunda o tercera página, ya le entendía todo lo que tiene este libro,
simplemente porque ya le entendí de lo que se trata. Cierro el libro, lo pongo en un lado y no nada más eso, la audacia dice, ya lo leí. Sí. Ya lo leí. ¿Cómo? Entonces, pues, ¿para qué escriben? Como a los autores hay que decir, no escriban más. Escriban nada Con más. un párrafo Sí, con unas 10 suficiente. páginas la hacen. Pero es obvio que esto es lo mismo. Una persona muy inteligente cometiendo un error de principiante. De Sí. principiante. Pero a la vez ya tiene éxito. Es el problema. El doctor en nutrición, por ejemplo, ya tiene sus clientes, ya tiene su título, no le va a pasar nada si no aprende más. Ese es el problema. Sí, ya está cómodo y además ya tiene una ganancia, tiene respeto, Sí, pues no necesita esforzarse. Esa es como la trampa, como decía ese autor, David Robson, que caes en esa trampa porque crees que eres tan inteligente que ya no necesitas pensar. Que solamente así rápido tú decides, tú sabes, tú tienes tu intuición, lo que sea, y no lo analizas. Te haces bien rápido, te haces automático. Por eso hay tantos errores médicos, diagnósticos equivocados. En Estados Unidos hay un porcentaje muy grande y muy alarmante de personas que mueren en el hospital por ninguna otra razón más que el doctor se equivocó. sí, error médico. Un error médico y en no la cirugía. negligencia. No, un error que se Sí. pudo haber prevenido. Entonces, ¿y por qué? Porque ellos se creen inteligentes, porque ellos Sí. dicen, no, yo sí sé, rápido, así lo solucionamos, ya, vámonos, siguiente. Y Sí. no, así hacemos errores tontos, todos. Y lo mismo, no estamos diciendo todos los médicos, no estamos diciendo eso. No, Es igual, estamos no diciendo todos, que hay pero un número estadístico muy grande exactamente. en Y Estados Unidos. si alguien escribió un libro de esto, Sí. lleno de estudios de ese tipo, quiere decir que sí, es un número significante de personas que son bien inteligentes, pero toman decisiones muy rápidas, equivocadas. Sí, ya nos emocionamos, tenemos que irnos a un corte comercial. Disculpen la tardanza para ustedes está excelente, para la producción ya está corte, así que tenemos que irnos a un corte comercial, no se despegue. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y vamos a leerles un poquito sobre otra parte de un capítulo que está mucho más al inicio de este libro, muy famoso, pero no tanto como el que escucharon sobre la persona que habla, no sabe. Y esta parte de este libro nos dice esto, que está muy interesante, pero muchas veces se malinterpreta. Y dice esto: los 5 colores nos hacen ciego. Las 5 notas musicales nos hacen sordo. Los 5 sabores nos quitan el gusto. Por eso, el hombre que se controla a sí mismo se ocupa con lo que no se ve. No se ocupa con lo que se ve. Y este concepto habla sobre lo mismo que dice aquí en esta parte, que es que movimientos violentos como correr o cazar, como cacería, que eso molesta las emociones del hombre. Y es extraño esto en una forma. Muchos pensarán entonces como, no puedo hacer nada. Pues sí, entonces no hay comida, no hay música, Sí. no hay colores, qué vida tan aburrida. Entonces el filósofo es alguien bien aburrido que no disfruta la vida. Sí, y eso es muchas veces porque Está sentado sí, abajo del árbol. Sí, está sentado abajo del árbol. No come. Porque dicen. Sí, porque dicen. Dicen que si lees muchos libros te vuelves loco. Claro. Dicen. Yo no sé quién dice. Y si no vas a fiestas, sí, te haces ermitaño. Sí, qué aburrido. Qué aburrido. Sí, pero ese es el punto, ¿no? Aquí, para empezar, tenemos que aclarar por qué 5 notas musicales, por qué 5 sabores, no porque hay 5 colores, no hay 5. Entonces, obviamente. ¿Pero por qué? Porque el sistema tradicional chino de filosofía se basa en gran parte sobre los 5 elementos. Y ellos tienen esas 5 notas, 5 sabores. Sí. Sí, es un número muy importante muy para importante. ellos. Pero nos está queriendo decir él que simplemente esas cosas, músicas, colores, con mucha comida, cacería, que distrae al hombre, distrae a la persona, distrae a la mente. Y esa es la cuestión. ¿De qué nos distrae?
de lo que está adentro, de lo invisible, como invisible. dice ahí, de lo que no se ve. de lo que no se ve. Y con eso, el hombre que se controla a sí mismo, ¿qué quiere decir esto? Es el maestro, la persona avanzada espiritualmente, está enfocada en su interior, no en su exterior. El exterior debe de ser una forma de elevar nuestro nivel espiritual. ¿Para qué compras un carro nuevo? Si no te sirve para elevar tu estado espiritual, entonces no lo compres. Compra algo práctico. Pero no nos vendas la idea de que ahora estás bien feliz por el carro. Sabemos que no es así. Sabemos que hay personas que se suicidan y tienen todo. Tienen fama, tienen riquezas, tienen carros, tienen casas, tienen todo. Sí, y tienen todo lo que se ve. Se ven riquezas, se ven que tienen lujos, pero a veces no se ocupan con lo que no se ve, que es tu mente, que son tus sentimientos, qué tan agradecido te sientes, qué tanto te quieres a ti mismo honestamente, qué tanta compasión tienes con las personas. Esas son las cosas que no se ven, son las cosas que tienes adentro de tu corazón. Y algo bien interesante sobre este hombre que se controla a sí mismo, porque el papá de Eve tiene una academia de karate y ahí usan un símbolo que viene de este libro, que no es un símbolo, es como un carácter de Sí, antiguo chino. sí, un No ideograma, es sí. es un ideograma, exactamente. Y es muy interesante lo que significa. Sí, es la persona que controla, porque tiene 3 símbolos, como ideograma. 3 en 1. 3 en 1. Y es que la persona que controla lo que entra por su oído, lo que sale por su boca. Por eso tiene esos 3 símbolos, que es oído, boca y rey, que es el rey de lo que entra por la oreja, por el oído. Es el rey de lo que sale por la boca. Y la mayoría de las personas no hablan, vomitan. Vomitan lo que las personas que los han creado les dijeron, los educaron con eso. Y no hay nada problemático con eso. Si la persona que te crió, que te ayudó, que te llevó adelante en la vida, es Platón, o es Sócrates, o una figura religiosa, aún así. Jesús, Buda, son figuras religiosas que tienen enseñanzas maravillosas, cualquiera de ellos. No están peleados. Buda y Jesús no son enemigos. Hablan de lo mismo. Ahora, no vamos a entrar en esto a fondo, obviamente la religión no queremos tocar este tema, pero el punto es sencillo, de que cuando tú tienes algo que entra a ti, hay que discriminarlo. No discrimines personas, discrimina ideas. Decir, esta me sirve, esta no me sirve. No todo lo que te dice tu mamá es verdad. No todo lo que te dice tu papá funciona. Se equivoca. Y muy frecuente, seguramente. ¿Por qué? Porque tú te equivocas, porque nosotros nos equivocamos, porque somos una criatura con fallas. Y no estamos hablando igual de algo religioso como del primer pecado, ¿no? El pecado original. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que simplemente en muchísimas cosas no estamos seguros. Cosas tan sencillas como decir, es que este sillón es sólido. Mi cuerpo es sólido, está hecho de átomos los dos. Y el átomo es 99.9% vacío. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la cuestión. Y luego dices, bueno, pero ese 0.1% es sólido. Y te dice el científico, no es. Es un potencial de acción. Y dices, ¿qué quiere decir esto? Y dices, bueno, te tengo que describir algo que se llaman cuantas. Y luego le preguntas al científico, ¿qué es una cuanta? Y eso es una unidad energética. Y le preguntas, ¿qué es energía? Y te dice, la energía es masa por la velocidad de la luz, ¿sí?, al cuadrado, de Einstein. Y te dice, ok, ¿qué quiere decir materia? Y te dice, pues como un sillón. Y dices, pero ¿cómo? Si ahí empezamos con el sillón, ¿cómo que ahora qué pasó? Y la velocidad de la luz, de perdido esa está firme. Y te dice el científico, no, depende del día. A veces va más rápido y a veces no.
a veces más lento del promedio. Y dices, bueno, entonces, ¿qué es? Y luego el físico cuántico te va a decir, no sabemos. No sabemos qué es materia ni energía. Realmente no sabemos. Hay Por un eso, límite. hay un límite. Hay un punto donde se acaba el ¿Sí? conocimiento. ¿Y qué es lo que decimos? Si el fundamento, si el cimiento es que no sé, entonces ¿cómo voy a tener la audacia de decir, así es, no hay de otra, punto, así funciona? No podemos tener esa audacia, y si la tenemos, tenemos que respaldarlo con muchos estudios, muchos hechos, mucha experiencia, y aún siempre así decir, por ahora es lo mejor que conocemos, por ahora es lo mejor que se sabe de la ciencia, por ahora. Pero vendrá el día en que esto se verá como ignorante, como retrasado. ¿En qué sentido retrasado? De que es anticuado. Antes, si alguien tenía depresión, tenía a lo mejor como un espíritu dentro de él. Un espíritu que tenía que exorcizar un sacerdote. Imagínense ustedes, en lugar de una persona con depresión que le dice, es que tiene que venir un sacerdote a que te exorcice. Piensas como ahorita, ¿qué es eso? Es algo anticuado, es algo extrañísimo esto. Nada más tiene un problema emocional. Tiene que salir al sol, tiene que comer mejor, tiene que hacer ejercicio. Eso es lo que le falta. Entonces, hay cosas que con el tiempo vemos nuestra ignorancia. Nos dan un zape y nos enseñamos que a nosotros mismos, que no sabíamos en realidad. Antes a las personas igualmente que tenían problemas de esquizofrenia, les hacían un agujero en el cráneo con un taladro para que les salieran esos espíritus. Y esa era Imagínense. la cura. Era la cura oficial médica, oficial. Pero bueno, en ese momento era lo mejor que sabían. Entonces, por eso tenemos que ver aquí que lo que crees que sabes, tienes que ser por lo menos humilde y decir, si no estoy bien, en tu opinión, dime cómo. Quiero aprender. No resistas inmediatamente, pero por lo mismo, porque le estamos dando cuidado a lo interno. No nos importa de que yo escribía a lo mejor hasta el libro de este tema. No me importa, lo que me importa es avanzar. Pero el avance, el esfuerzo, la voluntad, el trabajo interno es invisible. Ese es el problema. El libro se ven las cosas, el sillón se ve. La casa, La la casa, troca, todo eso. se ve. Pero lo que no se ve también es bien importante, lo que Sí. tienes adentro, en tu mente. Por Es eso, como la semilla, sí, en una forma. Es una semilla de lo que va a nacer algún día en de tu boca o de tu mente o algo. exactamente. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con más, no se despegue. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros y voy a leer muy rápido la siguiente frase. Estamos, recuerden, en diferentes capítulos, esto no es como seguido ni nada de ese estilo, porque hay muchas cosas que podemos hablar. Y dice esta frase es maravillosa. Aquel que siente que tiene suficiente es rico. Aquel que siente que tiene suficiente es rico. Aquel que actúa con energía tiene una voluntad fuerte. Y suena tan sencillo esto, pero hay mucho más profundidad aquí, obviamente, que lo que se escucha. No es nada más de, voy a ser agradecido. Voy a pensar que voy a manifestar $1 billón, como me dice El Secreto. Sí. ¡Pum! Así una magia. Así no funciona. Así no jala eso. Y qué bueno que no jala así, porque imagínate un dictador de un país dice, voy a manifestar 100,000 bombas nucleares y voy a matar a todos mis enemigos. ¡Pum! Sí. Destruye todo. Sí, entonces hay ciertos límites para protegernos también de nosotros mismos. Pero eso de que aquel que siente que tiene suficiente es rico es bien importante, porque la riqueza empieza aquí, empieza adentro primero. Después se manifiesta afuera, pero adentro es lo más importante. A mí me pasó como un tipo de milagro, se puede decir pequeño, pero para mí fue grande, cuando cambié mi mentalidad sobre los rechazos que yo recibía por mi libro, porque
cuando escribes un libro lo mandas primero a los agentes de literatura y recibes muchos rechazos. Es parte del proceso porque es muy competitivo este campo. Entonces, cuando decidí, en el momento que decidí que iba a festejar todos los rechazos, que me iba a sentir rica y agradecida y halagada por los rechazos, que es un proceso, cuando honestamente lo decidí, en casi unos minutos después me pasó algo bien, bien increíble, algo que me cambió mi vida y mi carrera, porque entró el rechazo y lo sentí, lo agradecí, sentí bien plena porque quiere decir que estoy avanzando, que no importa si nunca llego, a lo mejor nadie acepta ese libro, pero qué padre que estoy en el proceso, qué padre que lo intenté, hice todo lo posible. Y estuve en ese momento ahí meditando, agradeciéndolo, pensando qué bonito rechazo y era para mí y me lo mandaron a mí y ver todo lo maravilloso de este momento. Unos minutos después, ¡ping!, suena el correo, entra otro correo de otro agente y es otro rechazo, pero más bonito todavía, con mejores palabras. Entonces pienso, esto es magia, porque yo entré en ese estado y soy sincera, no lo fingí, fue algo genuino. Y mira lo que pasó, y estuve ahí bien contenta viendo ese correo y diciendo, es que sí, ese es un milagro, estoy bien agradecida, me va a ir bien, no importa si nunca lo logro. Esto es para mí un premio, este es mi regalo, ese es mi regalo, poder intentar. Ping, unos minutos después entra otro correo y ese correo es de otro agente y me dice, yo sí estoy interesado en tu libro. Y para mí fue como un ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Parece algo totalmente mágico, pero algunas cosas pueden pasar así muy rápido cuando entras a ese estado correcto. Yo sí creo en esto muy firmemente porque por muchos años he tratado de entrar a ese estado de riqueza mental, de abundancia, pero no fue sincero. Porque una cosa es decir, es que es un proceso y sí estoy agradecida y no importa si nunca lo logro, lo intento por lo menos, pero es otra cosa sentirlo. Es diferente, tiene que ser bien sincero, tienes que ser totalmente honesto contigo mismo, dispuesto a trabajar sin ver resultados por años. Cuando entras a ese estado, pasan milagros, pero no se puede fingir. Y es algo que para mí fue como magia. Fue mágico y no tenía esa expectativa de que me tiene que llegar un sí porque yo lo merezco. No, esa actitud te cierra, te limita. Hay otro tipo de actitud y esa es, en gran parte, pienso yo, la que nos está mencionando Lao Tzu aquí. Que el que siente que tiene suficiente es rico, porque no solamente es suficiente, es un milagro. Aún un rechazo, aún un obstáculo, aún una dificultad puede ser un milagro, puede ser, ahí es donde encuentras esa magia. Sí, también falta aquí parte de la historia porque no es nada más un agente que mostró interés. Que terminó siendo mi agente, que me está Sí. representando ahorita en este momento. Así que sí, es una historia que llevó pues muchos años de trabajo y más de 300 rechazos, más de 300 agentes que me dijeron que no, pero solamente necesitas un sí. Sí, solamente buscas un sí. Y ese sí es el que te puede cambiar tu vida, pero igual el no. Igual el no, Igual el no, lo porque puedes esos sentir. no eran. Exactamente. Esos agentes no eran. Muchas cosas igualmente a ustedes seguramente les ha pasado. Dices, si esa, por ejemplo, esa relación, que yo estaba aferrado a esa relación, si hubiera funcionado, no tuviera esta familia, no tuviera estos hijos, no tuviera este hogar. Entonces, tenemos que estar agradecidos con todo lo que nos pasa, como decía un filósofo no oriental, occidental, Leibniz, que decía que es el mejor de todos los mundos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te está pasando ahorita a ti, no te está pasando a ti, está pasando por ti.
es para que mejores, para que avances. Este es tu momento, esta es tu prueba, este es tu día. Hoy es tu día de enfrentarte a esto. Me dices, me dio cáncer. No digas, ¿por qué, Dios mío? Y yo. Eso solamente lo hace más difícil, obviamente. ¿Qué es lo que queremos aquí que hagas? Me dio cáncer. Gracias por la oportunidad de seguir viviendo. Porque el cáncer no es un balazo en la cabeza. Sí. Te da Y oportunidad de reacción. es difícil sentir ese agradecimiento genuinamente, pero sí se puede. Sí. Tiene que ser genuino, no lo puedes fingir, no lo puedes decir solamente, si lo hablas nada más no funciona. Es como lo que dijiste, me recuerda de un programa que vi de Greg Braden, de un científico, y él habló sobre la oración y habló sobre un texto antiguo de la Biblia que todos conocen, que más en español no lo sé muy bien cómo traducirlo, pero que dicen pide y te lo darán, algo de esa manera, como pregunta, toca la puerta y te van a abrir, pide, es exactamente así. Y él mostró la versión original, la traducción, más bien antes de la traducción que conocemos nosotros, hay otra versión en arameico, que es ese idioma antiguo, arameo, perdón. Porque el que tenemos es de griego. Sí. La Biblia viene de Él mostró uno griego. arameo y ahí decía que tienes que pedir sin la expectativa de que te van a dar lo que tú quieres, sin esa expectativa arrogante de que yo necesito, Dios mío, yo lo merezco, dámelo, sin eso y sin ningún motivo escondido. Dice, pide sin ningún motivo escondido. Escondes rencor, a lo mejor, escondes de que yo lo merezco, flojera, escondes flojera, escondes tristeza, no escondas, abre tu corazón. Y también algo bien importante que decía ahí, cuando vas a rezar, cuando vas a pedir algo, agradécelo como si ya lo tuvieras, agradécelo, agradece por ya tenerlo. Que en ese momento, cuando rezan por lluvia, por ejemplo, las personas, que Craig Bain está dando un ejemplo de una persona que rezó por lluvia y recibió mucha lluvia. Dijo, él entra a ese estado, él ya siente la lluvia, él ya está escuchando la lluvia y diciendo gracias por darme lluvia. Sí. Pero a la vez no te la exijo, a la vez si no pasa es por algo. Sí. Y entonces aquí no le estamos enseñando cómo rezar, obviamente, pero se me hizo muy interesante ese asterisco que venía en el texto original bíblico, que pides sin exigir y ya agradeciendo lo que vas a recibir, pero sin exigir, sin decir que lo tengo que tener y si no, voy a estar bien triste. Sí, y tenemos que también en esa forma pensar en, como dices, sentirlo. Como dices, si estás pidiendo que llueva, piensa en lodo, porque si hay lodo, tiene que haber lluvia a fuerzas. Entonces, tienes que estar en esa mentalidad de que es básicamente... Ya pasó, ya está pasando. Es un hecho. Por eso tenemos que estar, y esto es como, igual una frase maravillosa de este libro que dice, la fe que no es absoluta, no es fe. Así es, por eso el niño llevó el paraguas a la iglesia. Todos fueron a rezar por lluvia, un niño chiquito fue el único que llevó un paraguas porque dijo, ¿qué pasó? ¿No va a haber lluvia? ¿O que ustedes no tienen fe? Esa no es fe absoluta porque no llevaste un paraguas. Lleva paraguas. Para mí, cuando yo estuve pensando en mi agente, meditando, rezando, se puede decir, por encontrar una persona, ya estaba conversando con él en mi mente, ya estaba viendo su cara, aunque no sabía que iba a ser hombre, pero me lo imaginaba así como hombre. Ya sabía lo que le iba a decir y cuando sí pasó en realidad y fue esa llamada por teléfono, hablé con él, ya estaba preparada. Obviamente no te puedes preparar para todo, a veces hay sorpresas, cosas que me dijo él que yo no esperaba, pero aún así, tantas veces que practiqué esa conversación, ya estaba preparada. Entonces, tú puedes prepararte. Si ya tienes ese sueño, tienes esa meta en tu mano, en tu imaginación, y lo repites y lo practicas,
y te ves y qué es lo que vas a decir y cómo vas a hablar y qué pantalón vas a traer, ya estás preparado, ya el universo como que, si podemos decirlo de esta forma, ya ve, este ya se está preparando, Sí. aguas, a ver, este ya lo tengo en mi radar, porque este se está preparando, el otro está reci, pero no está preparando, porque no Sí. lo siente, no lo ve, no lo imagina. Sí, y por eso nuestra oración tiene que ser así. Nuestra forma de visualizar tiene que ser así. Entonces muchos dicen, como en este caso, dice una frase, ¿no? Que la práctica hace al maestro, en español. En inglés está aún peor. Dice, practice makes perfect. La práctica te hace perfecto. Las dos, en nuestra forma de verlo, absolutamente no. La práctica te hace mejor. No maestro. ¿Quién es maestro de algo? Realmente, que dices, en todos los aspectos yo lo domino. Nadie, jamás, en la historia probablemente. ¿De qué? Entonces, la práctica te hace mejor. Igual en inglés, no es practice makes perfect, es practice makes better. Te hace mejor. Te hace mejor. Busca tener un título de alguien que siempre se mejora, no de alguien que se estancó en un estado fijo. Ya llegué, tengo mi título, tengo mi doctorado, lo que sea, se acabó. Así no funciona. Tenemos que irnos a un corte comercial. Esperemos que tengamos tiempo para regresar. Si no, muchas gracias. Vamos al corte. Solamente vamos a despedir, nada más nos quedan unos segundos. Queremos despedir con esto. Este símbolo que quiere decir Dao. Este Dao está compuesto de dos partes, que es cabeza y esto que es como avanzar y frenar. Avanzar y frenar. ¿Y qué quiere decir esto? Que así tenemos que hacerlo. Nuestra inteligencia tiene que avanzar de una forma progresiva. Tiene que ir poco a poco avanzando. Entonces, aquí lo vemos, que es este símbolo que también se puede imaginar como si fuera un barquito, este de aquí debajo, como un barquito y esta es la cabeza, que vas avanzando en ese río o en ese lugar que vas en tu vida, avanza. No importa qué tan lento, mientras avances, todo lo que quieres vas a lograrlo. Pero mientras avances, si dejas de avanzar, si frenas y te quedas, en lugar de frenarte, pensar y avanzar de nuevo, no vas a llegar. Inteligencia progresiva. Esta es la idea de este libro en gran parte. Avanza sin hacerlo de una forma tonta, sin hacerlo de una forma rápida. Lo quieres hacer bien. Hazlo bien. No te quedes con nada. Hazlo bien. Con esto los dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.